Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este tutorial los invito a tejer esta blusa que miren lo bonita que se ve. Es realmente muy linda. Fíjense el detalle de la trama. Es realmente hermoso cómo se ve el calado que tiene. Para tejer esta blusa lo que vamos a hacer es tejer dos paneles iguales, uno para la espalda y otro para la delantera. Estos paneles se comienzan a tejer desde acá, vamos a ir tejiendo recto hasta llegar a la altura de la sisa. Ahí vamos a realizar disminuciones para darle forma a la sisa y después vamos a continuar tejiendo y ya le vamos a ir dando forma a lo que sería el escote. Como les dije, el trabajo es muy simple, van a ver que ustedes avanzan muy rápido y este tipo de trabajo consume muy poquito material. A continuación yo les voy a dar el listado de materiales y les voy a dejar la medida que tiene esta blusa para que ustedes puedan tejerla en cualquier talla. Los materiales que vamos a necesitar para tejer esta blusa son 170 gramos de hilado. Fíjense que es un hilado muy delgado, tiene una hebra de 1 milímetro de grosor. En este caso es un cashmere de verano, pero ustedes lo pueden tejer con cualquier material, siempre que se guíen con las medidas que yo les voy a dejar. Ustedes lo pueden tejer en cualquier material. Vamos a necesitar también una aguja de 3 milímetros, tijera, aguja lanera y una cinta métrica. A continuación les voy a dar las medidas de esta blusa. Está tejida para un talle S, pero yo les voy a dejar en pantalla las medidas que tiene que tener para que la puedan tejer en cualquier talle. Vamos a comenzar por la parte inferior. De ancho, esta blusa mide 45, casi 45 centímetros. De lateral, para que ustedes tengan de referencia, en este sector de acá, hasta llegar a la altura de la sisa, tiene 30 centímetros. Este sector de acá mide 18, que sería la manga. Acá tenemos 4 centímetros, que son los puntos que dejamos de tejer para darle forma a la sisa. Y después tenemos lo que serían los hombros, 10 centímetros. Y el escote mide 18 centímetros, ¿sí? Entonces, como les decía, esto está tejido para un talle S y yo después les voy a dejar en pantalla cuánto tiene que medir para que puedan tejerlo en cualquier talle. Comenzamos a tejer la blusa. Recuerden que yo estoy tejiendo un talle S y para ese talle yo voy a comenzar con 87 cadenas de base. Para determinar la cantidad de cadenas, lo que hice fue medir el contorno de busto. A ese contorno lo dividí en dos porque vamos a tejer por separado espalda y delantera. Y le sumé la holgura. La holgura son los centímetros que nosotros queremos que la prenda se separe de nuestro cuerpo, es decir, cuán grande queremos que nos quede, cuán amplio queremos que nos quede nuestra prenda. En este caso, yo tenía un contorno de busto de 80 centímetros, por ende, cuando lo dividí en dos, me quedaron dos paneles de 40 y a eso yo les voy a sumar 5 centímetros de holgura. Es decir, que voy a tejer dos paneles de 45 centímetros, ¿sí? Uno para la espalda y otro para la delantera. Al momento de determinar la cantidad de cadenas, yo les recomiendo que tejan una muestra y se fijen cuántos puntos entran en 10 centímetros. Si no quieren tejer la muestra, lo que van a hacer es tejer la cantidad de cadenas necesarias para obtener esa medida, ¿sí? Para obtener, en mi caso, por ejemplo, los 45 centímetros. Entonces, yo voy a tejer 87 cadenas. Tengan en cuenta que el punto fantasía es múltiplo de 4 más 3.
Entonces, yo voy a comenzar con un nudo de inicio. Y una vez que ya tengo mi nudo de inicio, voy a empezar a tejer mis 87 cadenas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo voy a continuar tejiendo de esta forma hasta completar las 87 cadenas. Una vez que ya tenemos nuestras 87 cadenas tejidas, vamos a empezar a tejer la primera hilera. Es muy importante que esta tira de cadenas que ustedes tejan no esté ni demasiado apretada ni demasiado floja, ¿sí? Tienen que tejerlo con una tensión normal y mantener la misma tensión a lo largo de toda la tira de cadenas para que después nos quede bien prolijo el borde inferior de la blusa. Vamos a subir con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la hilera. Entonces tengo 1, 2 y 3. Y ahora, contando desde la aguja, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 y en la quinta cadena yo voy a tejer un punto vareta. Pero fíjense el detalle. Voy a tomar solamente, miren, esta es la hebra de adelante, esta es la hebra de atrás. Y si yo giro mi tira de cadenas, ven que tengo como una especie de pancita, miren. Contemos. 1, 2, 3, 4. Esta es la quinta cadena. Miren. Ven que tengo esta pancita atrás. Que si yo la giro, ustedes pueden ver acá. La de abajo es la hebra de adelante, la de arriba es la hebra de atrás. Y acá tengo esta pancita. Y ahí voy a tejer un punto vareta. Vean de acá. Me voy a la siguiente. Esta es la hebra de atrás, esta es la hebra de adelante, la que está abajo, la que está arriba es la hebra de atrás. Y yo me posiciono acá y tomo esa pancita que está atrás de la cadena. Y ahí tejo un punto vareta. ¿Por qué tomamos esta hebra? Porque fíjense cómo va a quedar el borde inferior. Va a quedar perfectamente prolijo. Entonces, me voy al siguiente punto y de nuevo tomando esa pancita de atrás, ¿sí? Vean, acá ustedes pueden ver la hebra de adelante y la hebra de atrás y yo estoy tomando la pancita de atrás. Vamos a tejer un punto vareta. Y van a ver que a medida que nosotros vamos avanzando ya lo podemos empezar a ver de costado, miren. Ya empezamos a ver con más facilidad esta pancita en la que tenemos que ir tejiendo en cada uno de los puntos. Vamos a ir tomando siempre esa tercera hebra y vamos a ir tejiendo un punto vareta en cada uno, ¿sí? Fíjense, estas son las 2 hebras, yo me voy atrás y busco esta pancita que está acá. Y ahí es donde voy a tejer un punto vareta. Vamos a continuar tejiendo de esta forma hasta completar los 87 puntos. Una vez que tenemos ya nuestra hilera tejida, vamos a empezar a tejer en punto fantasía. Esta primera hilera que nosotros tejimos va a ser el borde inferior de la blusa, ¿sí? En el caso de que ustedes quieran un borde más grueso, pueden tejer más hileras. Giramos el tejido y subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la hilera. Nos vamos, acá tenemos el primer punto, nos vamos al siguiente. Y picando la aguja ahí vamos a tejer un punto vareta. Tejemos una cadena y nuevamente picando la aguja en ese mismo punto de base voy a tejer otro punto vareta. Tejemos 2 cadenas, salteamos un punto de base, nos vamos al siguiente y ahí tejemos un medio punto. Tejemos 2 cadenas, salteamos un punto de base, nos vamos al siguiente y ahí tejemos un punto vareta. Tejemos una cadena y nuevamente picando la aguja en el mismo punto de base tejemos otro punto vareta. Tejemos 2 cadenas, salteamos un punto de base, nos vamos al siguiente y tejemos un medio punto. Tejemos 2 cadenas, salteamos un punto de base, nos vamos al siguiente y ahí tejemos un punto vareta. Tejemos una cadena y nuevamente picando en el mismo punto de base tejemos otro punto vareta. Tejemos 2 cadenas, salteamos un punto de base, nos vamos al siguiente y tejemos un medio punto. Fíjense, este es el motivo que se va formando, ¿sí? Medio punto, 2 cadenas, vareta, cadena, vareta, 2 cadenas y medio punto, ¿sí? Estos son los motivos que vamos a repetir a lo largo de toda la hilera. Yo se los muestro una vez más y ustedes luego van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera. Entonces,
Tejemos 2 cadenas, salteamos un punto de base y nos vamos al siguiente. Y en este punto vamos a tejer un punto vareta, una cadena y nuevamente picando la aguja en el mismo punto de base vamos a tejer un punto vareta. Tejemos 2 cadenas, salteamos un punto de base, nos vamos al siguiente y tejemos un medio punto. ¿Sí? Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera. Ya les muestro cómo la terminamos. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que este es el último motivo completo que yo he tejido. Me están faltando de tejer 3 puntos de base. Entonces yo acá tengo un medio punto. Voy a tejer 2 cadenas. Voy a saltear un punto de base, me voy a ir al siguiente, es decir, que hasta acá lo mismo que hicimos antes. Y tejo un punto vareta. Hasta acá, fíjense que es lo mismo que hemos hecho siempre después del medio punto, 2 cadenas, punto vareta. Tejo una cadena, pico la aguja nuevamente en el punto de base y tejo otro punto vareta. ¿Sí? Y acá lo que vamos a hacer es, en vez de completar el motivo tejiendo 2 cadenas, simplemente cerramos la hilera. Entonces yo voy a picar la aguja en esa cadena de subida, ¿sí? Que sería la tercera cadena de subida que hicimos en la hilera anterior, y tomando las 2 hebras de la cadena, ¿sí? Fíjense que tomo las 2 hebras, tejo ahí un punto vareta. Y con eso me queda ya terminado lo que sería la primera hilera del punto fantasía. Giramos el tejido y empezamos a tejer la hilera número 2. Subimos con 3 cadenas que, al igual que en la hilera anterior, reemplazan al primer punto vareta de la hilera. Pico la aguja y fíjense que a partir de acá vamos a picar la aguja siempre en el espacio de una cadena que nos quedó entre puntos vareta. Sí, acuérdense que teníamos vareta, cadena, vareta. Ahora vamos a picar entre los 2 puntos vareta y vamos a tejer un punto vareta. Tejemos una cadena y nuevamente picando en ese espacio voy a tejer otro punto vareta. ¿Sí? Siempre en todas las hileras vamos a repetir esto. Donde yo tengo vareta, cadena, vareta, voy a repetir exactamente lo mismo. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, salteo todos los puntos y me voy acá, al siguiente espacio de una cadena entre puntos vareta. Y nuevamente tejo un punto vareta, una cadena, un punto vareta. Tejemos 3 cadenas, salteo todos los puntos, fíjense que me voy directo al siguiente espacio de una cadena. Y repito, tejo un punto vareta, una cadena, un punto vareta. De nuevo, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, salteo todos estos puntos, fíjense que me voy directo acá, ¿sí? Siempre vamos a tejer en ese espacio de una cadena. Pico la aguja ahí y tejo un punto vareta, una cadena y nuevamente picando en ese espacio voy a tejer otro punto vareta. Tejemos 3 cadenas, me voy al siguiente espacio, ¿sí? Que tengo acá entre varetas y ahí picando la aguja voy a tejer un punto vareta, una cadena, un punto vareta. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que yo acá he tejido en el penúltimo espacio de una cadena, me está restando tejer este espacio, entonces voy a tejer 1, 2, 3 cadenas, me voy a este espacio de una cadena entre varetas y tejo un punto vareta, una cadena y nuevamente picando en ese espacio voy a tejer otro punto vareta. Y para terminar la hilera voy a picar la aguja en la tercera cadena de subida de la hilera anterior y tomando las 2 hebras de esa cadena voy a tejer un punto vareta. Y fíjense, así se ve ya terminada la hilera número 3 de la blusa, que sería la hilera número 2 en punto fantasía. Giramos el tejido y comenzamos a tejer la siguiente hilera. Subimos con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la hilera. Y fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije recién que siempre que tengamos estos espacios de una cadena entre puntos vareta vamos a repetir? Entonces pico la aguja en ese espacio, ¿sí? Tengo vareta, cadena, vareta. Entre medio de las varetas pico y tejo un punto vareta, una cadena,
un punto vareta. Tejemos 2 cadenas, pico la aguja en este espacio que quedó de 3 cadenas y envolviendo las cadenas, porque fíjense que yo pico en el espacio, traigo la hebra hacia adelante y tejo un medio punto y que queda envolviendo a esas 3 cadenas. Tejo 2 cadenas y nuevamente llego a otro espacio entre varetas y tejo vareta, cadena, vareta. Tejemos 2 cadenas, me voy al espacio de 3 cadenas y ahí tejo un medio punto. Tejo 2 cadenas, me voy al siguiente espacio entre varetas y tejo vareta, cadena, vareta. Tejemos 2 cadenas, me voy al siguiente espacio 3 cadenas y siempre pico la aguja en ese espacio y tejo un medio punto, ¿sí? Fíjense que el medio punto envuelve a las cadenas. Tejo 2 cadenas, me voy al siguiente espacio entre varetas y tejo punto vareta, cadena, punto vareta. Tejemos 2 cadenas, me voy al siguiente espacio de 3 cadenas y tejo un medio punto. 2 cadenas, me voy al siguiente espacio entre varetas y ese espacio de una cadena y tejo vareta, cadena, vareta. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la hilera. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que yo he tejido acá mi vareta, cadena, vareta. Voy a tejer 2 cadenas, pico la aguja en el espacio de 3 cadenas y tejo medio punto y fíjense que ya me está quedando solo esto por tejer de la hilera. Entonces voy a tejer 2 cadenas. Hasta acá lo mismo que hemos hecho en todos los espacios de 3 cadenas, ¿sí? Pico la aguja en ese espacio entre varetas, ¿sí? Pico la aguja ahí y tejo un punto vareta, una cadena, un punto vareta. Y acá sí no vamos a completar el motivo, sino que lo que vamos a hacer es simplemente picar la aguja en la tercera cadena de subida de la hilera anterior. En este caso, fíjense que yo tomo las 2 hebras y voy a tejer un punto vareta. Y con esto me queda ya la hilera terminada. Giramos el tejido y vamos a empezar a tejer ya la siguiente hilera. Y fíjense que lo que vamos a empezar a hacer ahora, lo que nosotros hemos hecho acá es lo mismo que hicimos en esta hilera, ¿sí? Solo que yo les quería mostrar cómo hacíamos para picar cuando ya no tenemos puntos de base, sino que tenemos que picar en estos espacios. La siguiente hilera va a ser igual a esta. Yo les voy a mostrar cómo la iniciamos. Y después a partir de acá ustedes ya van a repetir esta hilera y la siguiente hasta que tengan la altura de la sisa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la hilera. Me voy a ir a este espacio de una cadena entre puntos vareta y voy a picar la aguja y voy a tejer un punto vareta, una cadena, un punto vareta. Tejemos 1, 2, 3 cadenas, salteamos todos los puntos y nos vamos a este espacio de una cadena. Y nuevamente tejo vareta, cadena, vareta. 3 cadenas, me voy al siguiente espacio entre varetas y tejo vareta, cadena, vareta. ¿Sí? Fíjense, estoy haciendo exactamente lo mismo que hice antes. Entonces, 1, 2, 3 cadenas, salteamos todos los puntos, nos vamos al siguiente espacio de una cadena y ahí tejemos vareta, cadena, vareta. A partir de acá, ustedes van a repetir lo que hemos hecho en estas 2 hileras, ¿sí? Que básicamente es lo mismo que hicimos acá, solo que acá cambian los puntos de base. Van a repetir estas hileras hasta que tengan la altura de sisa según el talle que estén tejiendo. Lo que les quería mostrar antes de continuar es esto. Yo he ido realizando cambios de color. La primera sección de esta blusa tiene 6 hileras en color más clarito, ¿sí? Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileras. Después fui haciendo los cambios de color cada 4. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 en este color rosado y después tengo 1, 2, 3, 4 en este color natural.
Lo que les voy a mostrar ahora es cómo vamos a hacer esos cambios de color en el caso de que ustedes quieran hacerlo. Si no, simplemente van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar a la altura de la sisa. Entonces, miren, yo acá ya he tejido las 6 hileras en este color y ahora quiero comenzar a tejer la hilera número 7 con el otro color. Entonces, lo que vamos a hacer es, si recuerdan, 1, 2, 3, 4, 5 en punto fantasía y la sexta es en punto vareta. Lo que voy a hacer es cortar la hebra, voy a tejer una cadena, voy a pasar la hebra por la cadena y tiro. Y después aseguro con un nudito. Una vez que ya tenemos nuestro tejido cerrado, vamos a girar el tejido, ¿sí? Fíjense que acá me ha quedado el último punto que tejí. Voy a tomar la hebra del nuevo color y vamos a hacer un punto vareta de pie. Para ello lo que voy a hacer es, primero un nudo de inicio. Y lo dejamos bien apretadito a la aguja. Sujeto mi nudo. Tomo la lazada y también la sujeto. Tomo mi tejido. Me voy a ese último punto que tejí en la hilera anterior. Pico la aguja en ese punto. Tomo la lazada y la paso a través del punto. Vean cómo me quedan ahora 3 hebritas en la aguja. Tomo la lazada, la paso por las primeras 2. Tomo la lazada, la paso por las 2 que me quedaron. Y con esto tengo ya un punto vareta de pie. Una vez que hemos hecho esto, seguimos tejiendo como veníamos haciendo. Por ejemplo, acá tengo un espacio de una cadena, voy a tejer vareta, cadena, vareta y sigo tejiendo 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio vareta, cadena, vareta, ¿sí? Entonces, de esta forma hemos realizado el cambio de color. Cada vez que ustedes quieran cambiar de color, van a cortar la hebra del color con el que venían tejiendo, giran el tejido y comienzan la hilera como hicimos acá con un punto vareta de pie. El resto es exactamente lo mismo. Yo voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo seguimos cuando llegamos a la altura de la sisa. Bueno, fíjense, yo he continuado tejiendo. Esta es la primera hilera donde comenzamos. Yo he llegado hasta acá. En centímetros tengo desde acá, ¿sí? Lamentablemente no se los puedo mostrar completo en cámara. Hasta llegar acá son en total 30 centímetros, ¿sí? Esta es la altura que yo quedaría hasta llegar a la sisa para el talle que estoy tejiendo, que acuérdense que es un talle S. Ustedes guíense por las medidas que les dejé al comienzo del tutorial. También pueden apreciar acá el detalle de todos estos hilitos que después va a haber que ocultar, que son los cambios de color, porque han quedado todos los hilitos del mismo lado, ¿sí? Acá es donde nosotros cerrábamos la hilera y acá es donde comenzábamos con el punto de pie con el siguiente color. Entonces, yo ahora voy a acercar un poquito más la cámara y les voy a mostrar cómo vamos a hacer para disminuir a esta altura para formar la sisa y cómo después vamos a continuar tejiendo ya para darle forma al escote. Bueno, fíjense, acá yo he cortado la hebra porque voy a comenzar a tejer con el nuevo color. Acá tengo lo que sería un motivo incompleto, ¿sí? Que sería este de acá, que es el motivo de borde. Tenemos después este motivo completo y acá tenemos otro motivo. Yo acá, en este espacio, ven que tenemos el medio punto. Acá es donde voy a empezar a tejer, en ese espacio de 2 cadenas. Entonces, voy a tomar la hebra del nuevo color. Voy a hacer un nudo de inicio. Lo ajusto para que me quede bien pegadito la aguja. Tomo la lazada y también lo sujeto, ¿sí? Me queda lazada y nudo sujetos por el dedo. Y vamos a saltear. Dijimos, el motivo de borde, un motivo completo y me voy a ir acá, a este espacio. Pico la aguja ahí y voy a tejer un punto vareta de pie. Entonces me posiciono acá, pico la aguja ahí, tomo la lazada, la paso a través del espacio. Fíjense que ahora tengo 3 hebritas en la aguja. Lazada la paso por las primeras 2, lazada y cierro. Y tengo un punto vareta de pie. Entonces miren, acá pueden apreciar mejor. Salteé este motivo de borde, este motivo completo y me fui a este espacio de acá antes del punto vareta. Y a continuación
Voy a seguir tejiendo exactamente lo mismo que hice antes. En este espacio de una cadena entre varetas voy a tejer vareta, cadena, vareta. Como yo acá tejí la hilera de las 2 cadenitas con el medio punto entre medio, acá voy a tejer las 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Me voy al siguiente espacio de una cadena entre varetas y tejo vareta, cadena, vareta. 1, 2, 3 cadenas. Me voy al siguiente espacio entre varetas y tejo vareta, cadena, vareta. 1, 2, 3 cadenas. Me voy al siguiente espacio y tejo vareta, cadena, vareta. Vamos a continuar tejiendo de esta forma, es decir, exactamente lo mismo que hicimos en hileras anteriores, hasta llegar acá. Fíjense el detalle. Nosotros ahora tenemos que darle forma a la sisa también de este lado. Entonces, vamos a tejer hasta llegar acá. Y ya les muestro cómo cerramos esta hilera. Bueno, fíjense, yo he llegado a este punto. Me está quedando este motivo, que sería el motivo del borde, y un motivo completo. Y he tejido acá vareta, cadena, vareta. En vez de continuar tejiendo, yo lo que voy a hacer es, en este espacio de acá de 2 cadenas, voy a tejer un punto vareta y con eso me queda cerrada ya mi hilera. Entonces me van a quedar este motivo y este, que es el de borde, sin tejer, que es básicamente lo mismo que hicimos al comienzo. Dejamos el motivo del borde, el siguiente sin tejer y después del medio punto tejimos el punto vareta. Y acá igual, lo tejimos antes del medio punto. En el caso de que ustedes acá al inicio no hayan realizado cambio de color, tienen 2 opciones. La primera, cortar la hebra y empezar acá con el mismo color tejiendo un punto de pie. Y si no, lo que van a hacer es, por cada punto y por cada cadena que tengan acá, van a ir tejiendo un punto enano hasta quedar posicionados acá. Y acá suben con 3 cadenas y ya continúan tejiendo como les he mostrado recién. Lo que voy a hacer ahora es girar el tejido. Giramos el tejido. Y ya a partir de acá vamos a hacer siempre lo mismo. Es lo mismo que teníamos acá, solo que hemos cambiado el inicio. Entonces voy a subir con 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la hilera. En este espacio entre varetas voy a tejer vareta, cadena, vareta. Y después ya repetimos lo que hicimos antes. 2 cadenas, medio punto, siempre picando en ese espacio. 2 cadenas, llego de nuevo al espacio entre varetas y ahí pico la aguja y tejo vareta, cadena, vareta, 2 cadenas, pico en este espacio de 3 cadenas y tejo un medio punto. ¿Sí? Van a repetir hasta llegar al final de la hilera. Yo les muestro cómo terminamos, pero van a ver que es exactamente lo mismo. Cuando llegamos al final de la hilera, fíjense que yo he tejido el medio punto, voy a tejer las 2 cadenas. He llegado al espacio entre varetas y tejo vareta, cadena, vareta. Y para terminar esta hilera voy a picar la aguja en ese primer punto vareta de la hilera anterior y voy a tejer ahí un punto vareta. Y así se ve, fíjense cómo ya va tomando forma la sisa. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de acá? Vamos a girar el tejido y en todas las hileras vamos a hacer lo mismo. Vamos a subir con 3 cadenas que reemplazan al primer punto y vamos a seguir tejiendo como lo hacemos normalmente, ¿sí? Fíjense, en este caso yo voy a tejer en total 8 hileras, que en centímetros son 6 centímetros. Ustedes guíense por las medidas que yo les he dejado al comienzo del tutorial. Entonces yo voy a continuar tejiendo y ya les muestro cómo seguimos. Miren, yo continúo tejiendo. Acá tengo ya mis 8 hileras. Podemos ver la sisa bien formada en ambos lados. Acá tenemos del otro lado. Fíjense cómo se ve bien. Lo que voy a hacer ahora es, miren, yo acá he cortado el hilado porque acuérdense que estoy cambiando de color cada 4 hileras. En el caso de que ustedes vayan a continuar tejiendo con el mismo color, no cortan el hilado y comienzan ya la siguiente hilera con 3 cadenas, como hicimos todas las hileras anteriores. Yo en este caso, como hice un cambio de color, voy a hacer un punto de pie. Entonces me posiciono ya en este primer punto que tengo acá, que es el último punto de la hilera anterior. Pico la aguja en ese punto y tejo un punto vareta de pie. Acuérdense que si ustedes no cortaron la hebra porque están tejiendo con un mismo color, simplemente suben con 3 cadenas. Nos vamos a este espacio entre varetas y tejemos
vareta, cadena, vareta. En total en esta hilera vamos a tejer 5 de estos grupitos de vareta, cadena, vareta. Entonces tejo 3 cadenas, me voy al siguiente y tejo vareta, cadena, vareta. ¿Sí? 3 cadenas, me voy al siguiente espacio y tejo vareta, cadena, vareta. Fíjense que ya tengo 3, le dije que íbamos a tejer 5. Tejo nuevamente 3 cadenas, me voy al siguiente y tejo el cuarto grupito, vareta, cadena, vareta. Y de nuevo, 1, 2, 3 cadenas y me voy al siguiente espacio entre varetas. Y ahí tejo de nuevo, vareta, cadena, vareta. Y a diferencia de lo que hicimos en las hileras anteriores, nosotros acá ya empezamos a darle forma a lo que serían los hombros. Esto va a ser ya el escote. Entonces yo en este punto lo que voy a hacer es picar la aguja en ese espacio de 2 cadenas y voy a tejer un punto vareta. Y ahí queda ya terminada la hilera. A partir de acá yo voy a girar el tejido y fíjense que ya son hileras mucho más cortitas. Vamos a seguir repitiendo lo mismo que antes. Entonces miren, lo mismo que hicimos antes. Voy a subir con 3 cadenas que reemplazan el primer punto vareta de la hilera. Pico la aguja en ese espacio y tejo vareta, cadena, vareta. En este caso se trata de una hilera donde nosotros tejemos las 2 cadenas y el medio punto. Entonces tejo 2 cadenas, pico en ese espacio y tejo un medio punto. 2 cadenas, me voy acá, vareta, cadena, vareta, 2 cadenas, pico en el espacio de 3 cadenas y tejo un medio punto. 2 cadenas, me voy al siguiente espacio y tejo vareta, cadena, vareta. 2 cadenas, pico en este espacio de 3 cadenas y tejo medio punto, 2 cadenas, miren ya estoy llegando al final de la hilera, vareta, cadena, vareta en este espacio, 2 cadenas, pico acá en el espacio de 3 cadenas, 2 cadenas y miren, yo acá voy a tejer vareta, cadena, vareta y en ese primer punto que tejí voy a tejer un punto vareta. Ven que es exactamente lo mismo que hicimos antes cuando hicimos la primera disminución para la sisa. Entonces, ustedes a partir de acá van a continuar tejiendo hasta llegar a la altura que ustedes quieran que tenga el escote. Si esto ya es una cuestión personal, generalmente se busca que desde acá hasta donde terminamos de tejer los hombros haya unos 18 a 20 centímetros. Entonces, yo voy a continuar tejiendo este sector de acá y ya les voy a mostrar cómo comienzan a tejer el sector en el otro extremo, ¿sí? Así se ve ya este sector terminado. En total yo he tejido 12 hileras y esto en centímetros son unos casi 10 centímetros. Si lo miramos así puede apreciarse un poquito mejor. Acá tenemos la sisa. Este es el sector que yo les decía que tiene que tener entre 18 y 20 centímetros. Si en mi caso tiene 18 centímetros, ustedes va a depender del talle. Acuérdense que yo estoy tejiendo un talle S. Lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que hicimos en este lateral, lo vamos a hacer en el otro. Si nosotros contamos acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 motivos contando de derecha a izquierda. Lo que vamos a hacer es irnos a este sector y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y es acá donde vamos a comenzar a tejer. Entonces, tomamos la nueva hebra, porque acá ya sea que hagan cambio de color o no, van a tener que comenzar con una nueva hebra. Hacemos un nudo de inicio, tomamos la sal, lo sujetamos con el dedo y dijimos 1, 2, 3, 4, 5. Y en este espacio, antes de los puntos vareta, yo voy a picar la aguja y voy a tejer un punto vareta. Y este va a ser el lateral, ¿sí?, de estas hileras. Y luego continúo tejiendo como lo haría normalmente. En este caso sería vareta, cadena, vareta. Y luego ya continuaría tejiendo las 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Me voy acá, vareta, cadena, vareta. 1, 2, 3 cadenas.
vareta, cadena, vareta, 1, 2, 3 cadenas, me voy acá, vareta, cadena, vareta y miren, ya he llegado al final de la hilera. 1, 2, 3 cadenas y estoy acá, en el último espacio y tejo vareta, cadena, vareta y tenemos un punto vareta. Entonces yo pico ahí tomando las 2 hebras de la tercera cadena de subida de la hilera anterior y tejo un punto vareta. Y fíjense cómo ya tenemos el otro lateral. Yo voy a continuar tejiendo hasta completar las 2 hileras. Ustedes obviamente van a tejer la altura que necesiten y ya les muestro cómo seguimos. Como les decía anteriormente, antes de continuar con las costuras, acuérdense que vamos a hacer una costura acá uniendo los hombros de delantera y espalda y acá todo este lateral también lo vamos a unir, ¿sí? Vamos a unir los laterales. Fíjense la cantidad de hebras que en mi caso tengo para esconder porque he realizado cambio de color. Para esconder estas hebras yo voy a tomar aguja lanera. Entonces yo tengo mi aguja acá, voy a enhebrar y una vez que yo tengo mi aguja lista, voy a ir pasando la aguja por detrás de los puntos, siempre ocultando la hebra del mismo color. Si yo acá estoy usando, si estoy ocultando una hebra de color rosa, la voy a pasar por detrás de los puntos de color rosa. Entonces, yo lo voy a ir pasando, por ejemplo, por detrás de estos puntos y con esto ya llevo la hebra hacia el interior del tejido. Lo que voy a hacer es ir pasándola, fíjense, en este caso donde yo ya tengo cadenitas, la voy a ir pasando entre medio de los puntos de esta forma. Fíjense que paso por dentro de los puntos. Acá puedo ir subiendo. Hasta llegar, por ejemplo, a este sector de acá. Y acá puedo meterme entre medio de las cadenitas. Entonces, vamos a ocultar la totalidad de la hebra, salvo que hayan dejado hebras muy largas. Una vez que ustedes consideren que ya han ocultado suficiente hebra, fíjense, terminamos de pasar la aguja y ajustamos. Si ustedes consideran que han ocultado suficiente hebra, en este caso, fíjense que a mí me faltó apenas un poquito, yo voy a seguir pasando la aguja. Vean que yo no tengo la hebra en la aguja. Muchas veces cuando ya nos queda un pedacito muy cortito, lo que hago es primero pasar la aguja entre medio de todos los puntos y una vez que he pasado la aguja por los puntos, ahí sí, coloco la hebra nuevamente en la aguja y tiro. Y de esta forma, miren, cuando nosotros acomodamos ya quedó la hebra oculta. Van a repetir este proceso en el caso de que hayan tejido rayas, ¿sí? Con todas las hebras que tengan. Si han tejido en un único color, van a tener para ocultar la hebra del inicio, la hebra que cortaron acá, la hebra que emplearon en este sector y acá cuando empezaron, ¿sí? Entonces, una vez que hayan ocultado todas las hebras, ya les muestro cómo unimos delantera y espalda para terminar esta blusa. Bueno, así se ve ya terminada esta parte de la blusa. Miren cómo quedó perfecto el borde, no tenemos ninguna hebra. Acá se ve el sector del escote, acá tenemos la sisa, hemos tejido las dos partes, acá yo tengo la otra, acá tengo la otra mitad. Recuerden que son exactamente iguales y lo que nos estaría restando ahora hacer es unir. Vamos a unir este sector de acá que son los hombros y luego vamos a unir estos dos laterales, ¿sí? Espalda y delantera. Yo ahora voy a acercar nuevamente un poco más la cámara para que ustedes puedan ver mejor cómo vamos a realizar la costura. La vamos a hacer con aguja lanera y en este caso en el que yo he tejido con dos colores, lo que tengo que hacer ahora es ir uniendo cada sector. Por ejemplo, acá voy a coser con el hilado de color más clarito, acá voy a coser con el hilado rosado y así voy a ir cambiando de hilado, de color de hilado, a medida que vaya uniendo las diferentes rayas que he tejido, ¿sí? Obviamente que si ustedes lo han tejido en un mismo color, van a tejer, van a comenzar en este extremo y van a ir
cosiendo con aguja lanera sin necesidad de cortar hebra. En el caso de que le hayan tejido raya, vamos a ir cambiando de color. Entonces, acerco un poquito más la cámara y ya les muestro cómo vamos a coser. Bueno, ya estamos listos para comenzar a realizar la costura. Miren, yo he colocado abajo uno de los paneles. Fíjense que el lado que yo estoy viendo acá es el lado derecho. Ustedes lo pueden distinguir por el punto vareta, ¿sí? Miren, del otro lado se ve el revés del punto vareta. Entonces, este sería el derecho de este panel. Voy a colocar arriba el otro panel y fíjense que acá sí lo estoy viendo del revés. Entonces me han quedado derecho con derecho. Giramos y nos disponemos a comenzar a unir este lateral. Entonces, como les dije antes, nosotros acá vamos a tener que ir uniendo por rayas, ¿sí? Porque tenemos distintos colores. Y para que esto se vea bien prolijo, lo que vamos a hacer es ir cambiando el color del hilado a medida que vayamos cosiendo una raya de un color o de otro. Voy a tomar aguja lanera. Acá tengo mi hilado. Vamos a enhebrar la aguja y vamos a comenzar a unir. Yo voy a ir tomando una hebra, fíjense que acá estoy en el primer punto y acá también. Voy a tomar una hebra de cada lado y paso mi aguja. Me voy al siguiente punto y tomo una hebra y tomo otra hebra del otro lateral y paso la aguja lanera. De nuevo acá. Tomo una hebra de este lado y una hebra del otro lado, ¿sí? ¿Ven? Tomo una hebra de acá, me voy al lado del frente y tomo otra hebra. Y paso la aguja. Siempre sujetando bien acá donde tenemos el cambio de color para que esto no se vaya corriendo, ¿sí? Nosotros acá tenemos que terminar de unir con esta hebra del color más clarito. De nuevo, tomo una hebra de acá, otra hebra de acá y paso. ¿Sí? Fíjense. Tomo una hebra de cada lado. No es algo exacto, ustedes tienen que tratar de que esto les queden bien alineados, pero estamos viendo el lateral de los puntos y no es algo que les va a quedar exacto, pero miren, la idea es llegar acá y que esto esté bien prolijo. Vayan acomodando a medida que van cosiendo para que no se les mueva y después terminemos uniendo una línea de color manteca con una línea de color rosa, ¿sí? Miren, tomo una hebra de este lado y una hebra del otro lado. Tiramos para que acomode la hebra. Fíjense que quedó bien elástica. Así se va a ver el revés de esta costura y nosotros cuando giramos el tejido, así se va a ver del derecho. Yo ahora voy a quitar mi aguja de este lado, voy a cortar la hebra. Le voy a dejar bastante hebra porque la idea después acá es ir rematando. ¿Sí? Vamos a dar un par de remates con aguja en cada lado para asegurar esta costura. ¿Qué hacemos ahora? Repetimos lo que hicimos antes. Tomamos la hebra del segundo color, enhebramos y empezamos de nuevo. Ahora ya uniendo rosa con rosa. Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir acá y me voy a ir acá. Y voy a pasar la aguja tomando una hebra de cada lado. Me voy a ir acá y me voy a ir acá y paso la aguja. Y así voy a ir pasando de un lado al otro la aguja, cambiando de color cada vez que cambie de color las rayas. Fíjense el detalle de que siempre sujetamos con firmeza para que nos queden bien alineadas las rayas. Y una vez que ya tenemos unidos nuestras rayas, fíjense que
se avanza bastante rápido. Yo, una vez que he terminado con este color, hago lo mismo que hice recién, ¿sí? Fíjense. Dejo esta hebra, acomodo y corto del otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a ir quedando esto? Me va a ir quedando estas hebritas, ¿sí? Con las que después nosotros vamos a rematar para asegurarnos de que no se nos desarme, ¿sí? Que no se nos salga la costura. Y así vamos a ir a lo largo de todo este lateral hasta llegar a la altura de la sisa, ¿sí? Hasta acá. Entonces yo voy a continuar uniendo. Ya les muestro cómo rematamos para que nos quede bien prolijita. Miren, yo ya he terminado de realizar la costura. Nos han quedado muchísimas hebras que tenemos que asegurar, ¿sí? Y luego ocultar. Así se ve del revés, pero miren qué prolijito que se ve del derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas hebras? Lo vamos a hacer acá, en este sector de acá, donde nosotros hicimos la última. Y en el primero vamos a hacer esto. Vamos a tomar aguja lanera. Vamos a tomar esa hebra que es con la que iniciamos la costura. Y acá sí vamos a hacer un pequeño remate, miren. Este es el punto, son los primeros dos puntos que nosotros unimos. Y lo que voy a hacer yo es, de nuevo, yo estoy acá. Miren, voy a volver a pasar la aguja por los mismos puntos por donde pasé cuando inicié la costura. Y voy a dejar una pequeña lupita. Entonces paso la aguja con toda la hebra y dejo esta pequeña lupita. Y después paso la aguja por ahí. Con eso lo que he hecho es hacer un nudito. Lo voy a repetir una vez más. Vuelvo a dejar una lupita. Paso la aguja por la lupita y tiro. Y acá vamos a asegurar con un nudito. Y después ya esta hebra está lista para ocultar. Con esta hebra, que es la que nos ha quedado en este borde, y con la que tenemos acá, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Con estas dos hebras vamos a hacer eso. Con el resto de las hebras, ustedes tienen la opción de hacer exactamente lo mismo, es decir, hacer un remate con estos rulitos y después ocultar la hebra, o lo que yo voy a hacer, que es un poco más simple, es tomar ambas hebras, la del inicio y la del final de cada color, y miren, yo hago primero un nudito y después, fíjense que hago de esta forma y después lo hago así. Hago un nudito sin que quede demasiado tirante. Con eso aseguro las hebras. Podemos hacer otro nudito más si quieren. Entonces, una vez que han hecho esto, en vez de hacer el remate, directamente ya ocultamos las hebras. Miren acá. Acá tenemos la hebra de color rosado, la hebra de color manteca. Yo voy a hacer, primero voy a pasar la de color rosado por arriba y hago el nudito, ¿sí? Y ahora de nuevo paso la del color rosado por arriba de la color manteca y hago otro nudito, ¿sí? Entonces, de esta forma tiramos, nos han quedado aseguradas las hebras porque están unidas entre sí y ya podemos comenzar a ocultarlas sin necesidad de estar haciendo remates con cada cambio de color. Bueno, yo voy a continuar escondiendo las hebras y haciendo los nuditos y ya les muestro cómo queda terminado este lateral. Así se ve ya la costura terminada. Yo ya he ocultado todas las hebras. Acá está el borde inferior. Acá lo que estamos viendo es la sisa de la blusa. Y lo que voy a hacer ahora es, bueno, primero obviamente repetir lo que hicimos en ese lateral en el otro lateral. ¿Sí? Vamos a unir el otro lateral. Y lo que les voy a mostrar ahora es cómo vamos a coser los hombros, que van a ver que es exactamente igual a como lo hicimos antes. Acuérdense que tenemos del revés, es decir, que yo estoy viendo el revés del punto. Si del lado de adentro tengo los dos derechos, voy a tomar el hilado del color con el que tejí la última hilera, en este caso es el color rosado. Voy a tomar aguja lanera y vamos a repetir lo que hicimos antes. Voy a tomar una hebra de cada lado, ¿sí? Miren, yo estoy tomando acá la hebra del punto vareta de este lado, la hebra de adentro y la hebra
de adentro de la tercera cadena de subida que tejí. Y paso la hebra. De nuevo me voy acá y tengo la hebra del punto vareta y la voy a hacer coincidir con la hebra de adentro del punto vareta. Sí, acá es mucho más fácil porque ya estamos viendo la parte superior de los puntos. Entonces miren, yo acá tengo esto que ustedes están viendo acá es la cadenita. Entonces yo voy a tomar la hebra de adentro de la cadenita y la hebra de adentro. ¿Sí? Cuando me refiero a hebras de adentro son las que quedan enfrentadas. ¿Sí? Entonces paso la aguja. Acá tengo un punto vareta, entonces voy a unir esta hebra del punto vareta con esta hebra del punto vareta del otro lado. ¿Sí? Es la hebra las dos hebras que quedan del lado de adentro. De nuevo, acá teníamos cadenitas, entonces tomo una hebra de la cadenita de acá con una hebra de la cadenita de acá y paso. Y así vamos a continuar uniendo punto por punto, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, yo he llegado al medio punto. Entonces, voy a tomar, acá yo tengo este medio punto, voy a tomar esa hebra, que sería la hebra que me queda del lado de adentro, con esta hebra del medio punto. Y uno. Y así vamos a continuar, fíjense cómo se va viendo la costura, vamos a continuar hasta llegar al final. Bueno, fíjense, así se ve ya terminada la costura. Lo que voy a hacer ahora es rematar ambos extremos. Yo ya lo hice en este, que es el extremo con el que terminé. Antes de rematar, hagan esto, ¿sí? Asegúrense de que la costura les haya quedado bien elástica. Y fíjense, este es el extremo con el que inicié la costura. Voy a cortar, voy a tomar aguja lanera y voy a hacer lo mismo que hicimos en el lateral, ¿sí? Vamos a, miren, acá tengo el primer y el último punto que uní. Voy a pasar la aguja nuevamente por ahí, uniendo ambos puntos, dejando una lupita por la cual voy a pasar la aguja y voy a hacer un nudito. Y repito una vez más, ¿sí? Acá ustedes pueden aprovechar, si por ejemplo el borde no les ha quedado todo parejo, pueden aprovechar y hacer el remate, miren, de esta forma. Entonces así nos quedan bien recto este sector, ¿sí? Miren. Siempre que rematamos podemos aprovechar para que nos quede bien prolija, miren. Ven que acá me ha quedado este como detalle, entonces miren, yo voy a pasar acá por el punto y lo voy a pasar también por acá la aguja, ¿sí? Miren. Paso, acá yo tenía un nudito del que me quedó cuando cerré el tejido, paso por la lupita, ¿sí? Y cierro. Y miren cómo me ha quedado bien recto el borde. Una vez que hemos hecho eso, podemos repetir. Generalmente yo lo hago 2 veces a esto. Repetimos y aseguramos con un nudito, ¿sí? Miren. Yo acá repito. Y si ustedes prefieren, aseguran con un nudito. Y así se ve ya terminada la costura. Yo ya lo hice en el otro extremo. Me restaría ocultar las hebras y ya voy a coser el otro hombro y ya les muestro cómo se ve la blusa terminada. Bueno, fíjense, así se ve ya la blusa terminada. Acá ustedes pueden apreciar el sector del escote. Acá tenemos la parte inferior de la blusa y es increíble cómo cuando uno ya termina de unir las dos partes, de realizar todas las costuras y ocultar las hebras, cómo se luce ya el trabajo y toma protagonismo el punto. Miren, realmente ha quedado precioso. Y otro detalle que me encanta es que las uniones han quedado muy prolijitas. Miren, acá tenemos la unión de los hombros, tanto del derecho como del revés, han quedado perfectas, y también los laterales. Miren el detalle de lo prolijo que se ve el lateral. Y miren, del otro lado ha quedado igual de prolijo. Así que bueno, espero que les haya gustado este trabajo, que se animen a tejerlo porque la verdad es que es un trabajo muy lindo, que se animen a tejerlo y nos vemos en el siguiente tutorial.